Hola, soy Angélica Lenz y me encanta que estés aquí y ahora con nosotros. ¿Tú sabes cuál es la causa número 1 de baja visión y de ceguera en los adultos activos? Es la retinopatía diabética y sobre esa vamos a hablar el día de hoy. Es muy importante, por un lado, la prevención y por otro lado, el actuar de manera oportuna y correcta. Y para eso necesitamos estar informados. Y para eso está conmigo el día de hoy, y me siento muy honrada de que esté acompañándonos, un oftalmólogo especialista en glaucoma y en retina, el doctor Alfredo Castillejos. Es un honor para mí tenerte aquí en este espacio, Alfredo. Muy Hola, buenas Angélica. noches. Buenas noches, gracias por la invitación. Y bueno, pues el honor es mío. Estoy muy agradecido por la invitación y pues siempre es un placer compartir un espacio contigo que ojalá sea de utilidad para nuestros escuchas. Estoy segura que sí, porque pues cuántas personas hay que a lo mejor tienen diabetes y no lo saben, o que tienen diabetes y por otro lado no acuden al oftalmólogo, y yo creo que una vez que se presenta esta situación, pues abarca muchos ámbitos y de eso creo que nos vas a platicar, ¿cierto? Sí, sí, la plática está enfocada en más que nada el enfoque psicológico y de actitud que tiene que tener un paciente, que a veces damos como sentado o no le ponemos atención a cómo la persona que sufre de diabetes, y en este caso retinopatía diabética, está enfrentando la situación. Y no solo eso, Angélica, también cómo la familia, el núcleo familiar, toma este verdadero reto, que es un reto pues de largos años si se decide aceptar, y cómo este núcleo familiar, el paciente y sus médicos, esos tres elementos pueden llevar a un éxito o a un fracaso en un paciente que tiene retinopatía diabética. Qué interesante. Pues adelante, Alfredo. Muy bien, Angélica. Mire, le voy a platicar a tu auditorio sobre una plática que dimos más bien para el ámbito médico de primera atención, que son optómetras y médicos generales. Ujú. Y creo que te llamó la atención porque mi plática se llama así, que es Consejos para la atención del paciente diabético en la consulta optométrica diaria, enfocado es un enfoque práctico y humano. Y yo creo que es súper importante ese enfoque porque si no hay una empatía entre el médico, el paciente y del paciente con sus familiares, no se avanza en ningún lado en las fases avanzadas de la diabetes, porque verdaderamente se tiene que ser muy organizado por parte del paciente y tener empatía en estos tres elementos, repito, médico, paciente y familiares. Si no hay empatía en estos tres elementos, el paciente se va a sentir estancado y va a ser frustrante también para los tres elementos y va a ser también incluso desgastante emocionalmente, físicamente, porque finalmente es una complicación tardía de la diabetes mellitus, que es una de las causas más importantes de morbi y mortalidad en nuestro medio y en toda Latinoamérica. Entonces, este es el primer consejo, que es, hay que ser empáticos. Todos los que tratamos a pacientes con diabetes, que los tratamos de mil cosas, ¿no? Desde el aspecto psicológico, la piel, en mi caso los ojos, el corazón, todo lo que hace el endocrinólogo, el internista, la empatía es fundamental. Ustedes tienen que encontrar un médico que les sea empático para que hagan equipo, porque si no hay un equipo, no van a ir a ningún lado. El primer consejo para los médicos tratantes son que conozcan a su paciente, también conocer la relación familiar, es decir, quién es el cuidador primario, quién se encarga de los gastos y sobre todo quién lleva la alimentación de la familia. Es muy frecuente que la familia esté, digamos, no muy bien enterada de la forma de dieta que debe llevar un paciente diabético y los familiares comen de todo enfrente de la persona enferma, la cual se ve afectada por esta situación. Los familiares primarios también tienen que entrarle como equipo, igual que los alcohólicos, que la primera regla es que no tengan alcohol en su casa. Con un diabético es que el refrigerador no debe de estar lleno ni de refrescos,
ni de comidas engordantes, ni azucaradas, porque eso representa un riesgo y una tentación también para los pacientes que padecen este problema, que como sabes, inicia por una deficiencia de insulina a diferentes niveles. Eso hace que la glucosa o el azúcar suba mucho en la sangre y esto va afectando crónicamente los tejidos, especialmente a los que cursan con microvasculatura, como es el ojo, el riñón, el corazón y el cerebro. Entonces, la empatía es fundamental, dice aquí la diapositiva, conoce a tu paciente, su relación familiar, laboral, económica y emocional. Conocer la labor del paciente es muy importante porque suena impactante cuando les comentamos a los pacientes. Hay muchos pacientes que al padecer diabetes no pueden seguir laborando como de costumbre y esto a veces el paciente le cuesta mucho, mucho trabajo, Angélica. Fíjate que tengo un caso reciente de un paciente, pues más o menos joven, joven adulto como de nuestra edad, y abogado, pero se somete a estrés diario y es muy inconstante en sus consultas, en sus tratamientos. Entonces, lo primero que le dije fue que tiene que valorar su vida contra su labor profesional y económica. Ujú. Y pues cuando uno les dice eso, básicamente le digo, no puede trabajar como está usted acostumbrado, porque así no va a funcionar. Usted está en ayuna demasiado tiempo, se somete a demasiado estrés y tiene prácticas que son, que afectan su cuerpo poco a poco. Que el problema es que este abogado así lo ha hecho por años. Y cuando Ujú. uno enfrenta al paciente y el familiar, especialmente si es el proveedor de la familia y le dice, ¿sabe qué? Usted ya no puede trabajar o no puede trabajar como antes, realmente es un impacto y realmente pocos pacientes lo asimilan y lo digieren como debería de ser el comentario, Sí, pero yo lo creo que es creo. clave. Hay labores que no se pueden hacer en una situación de fragilidad. eh, Labores que uno está parado mucho tiempo, en ayunas mucho tiempo, haciendo esfuerzo mucho tiempo. Finalmente el paciente diabético avanzado tiene que entender que es una realidad que es más frágil que lo que solía ser. Ujú. Y aunque tenga tratamiento, no debe someterse a este esfuerzo diario. Entonces, todos debemos estar involucrados, el médico tratante, los familiares. Muy bien. El consejo número 2 que le dábamos a los médicos generales, que son el primer contacto en el paciente diabético, es que la motivación lo es todo. Un paciente desmotivado se va a cansar, no va a seguir las instrucciones porque tiene que ser un paciente muy organizado, es decir, todos los días debe llevar una rutina, todos los días debe de llevar una dieta, todos los días debe de llevar un ejercicio propio adecuado para su estado en general, que esto va a repercutir también en la función visual, que es la que nos concierne a nosotros. Entonces le puse aquí que la actitud ante la enfermedad es fundamental en el tratamiento. Y Ujú. también no estamos muy acostumbrados al apoyo psicológico. Y el apoyo psicológico es una de las bases para que el paciente se motive y se ubique. Puede ser, y no forzosamente todos los pacientes están mal, hay muchos pacientes que están incluso mejor de lo que creen, pero sí es ubicarlos en una realidad e ir para adelante, e ir motivados a donde tienen que ir, a todas sus consultas, y es del día a día, es una lucha diaria la diabetes, pero créanme que cuando uno agarra un ritmo y se vuelve organizado, en general les va muy bien. No hay una razón actualmente para que un paciente diabético perdiese la vista, porque todo se puede prevenir. Para que alguien pierda la vista en buen tratamiento es un poco de mala suerte. Se metió un evento adverso como una oclusión o alguna otra cosa. Entonces, si un paciente, aunque esté avanzado, es bien tratado, debe de conservar visión muchísimos años. Correcto. Y mira, el consejo número 3 que dábamos en esta clase, que también muchos médicos, que tiene que ver con la empatía, también viene la empatía de la realidad en la cual el paciente se trata. Y esa realidad depende de nuestra práctica diaria. No es lo mismo alguien que se atiende en el medio privado, en un hospital especial, alguien que va a un endocrinólogo, alguien que va a salubridad o alguien que se atiende solamente con médicos generales, cuando mucho o la situación real de cómo vive el paciente la enfermedad, y me refiero también al grado de enfermedad que tiene, pero también a la situación económica que tiene el paciente, es fundamental que el médico tratante se ponga en su lugar, se ponga en sus zapatos y de esa manera lo trate de ayudar basado en el entendimiento de su realidad socioeconómica de ese paciente. Es bien común que veamos
tratamientos fuera de la realidad, algunos muy caros y algunos otros todo lo contrario. Hay médicos que se basan mucho en la medicina alternativa, que yo no estoy en contra, creo que es un buen complemento, pero no descuiden la parte médica científica porque es la que está aprobada y funciona. Aquí en el Consejo 4 dice, ser realista en la situación económica del paciente y ofrece un tratamiento acorde. Sobre todo, siempre teniendo en mente, los médicos tenemos que siempre tener en mente la calidad de vida y en este caso la calidad visual. Hay tratamientos que son muy difíciles y uno tiene que tener un criterio médico para decir, este paciente sí debe hacer el esfuerzo económico, sí debemos hacerlo pasar, por ejemplo, por un rayo láser, que es una terapia dolorosa y cansada, y el médico tiene que tener criterio para decir hasta aquí llegamos o para allá vamos también, ahora sí, los dos espectros de la enfermedad. Le decía aquí también que prevenir es la clave del éxito. Realmente ningún paciente debería llegar a fases avanzadas porque es un paciente que se desgasta mental físicamente y desgasta mental físicamente a las familiares. Es muy frecuente que la primera consulta venga con 3 o 4 familiares que lo aprecian o lo estiman. Y conforme va pasando el tiempo, esos familiares desaparecen porque también se cansan, porque no ven un resultado claro y cuando uno les dice es que esto va para muy largo y tienen que apoyar con esto y con lo otro, pues el paciente se siente muy abandonado y finalmente es una lucha muy individual. Aquí les hacía énfasis a los médicos de primer contacto que tienen que prevenir, que tienen que agarrar a los pacientes no cuando tienen una complicación severa, sino cuando apenas fueron diagnosticados con diabetes mellitus, es el primer momento en el que deben de ir al oftalmólogo y también después de eso, con cualquier cambio de visión, por trivial que este parezca, el paciente debe de ir al oftalmólogo. Un paciente diabético que se confía, que no atiende sus citas, puede pasar desapercibido por un evento serio. Las primeras fases de la retinopatía diabética no son sintomáticas, es decir, pueden tener diabetes moderada en los ojos y todavía ver bastante bien. El problema es que ya escaló un paso y para regresarlo al inferior es muy difícil. Entonces, ningún paciente en el mundo ideal debería llegar a fases avanzadas. Y esto es muy de nuestro medio en Latinoamérica, porque en países desarrollados esto no sucede. Los pacientes sí tienen acceso a la salud y no se atienden. Y desgraciadamente también aquí se nota mucho el nivel socioeconómico en la realidad del paciente, porque es un gasto, Angélica, grande. Es mensual entre las gotas, los medicamentos, las citas. Y aquí hacíamos un ejercicio interesante de cuánto cuesta prevenir una retinopatía diabética, es decir, cuánto cuesta tratarse cuando uno tiene diabetes y apenas tiene daño ocular versus o contra cuando el paciente ya está muy avanzado. Entonces decía aquí en la diapositiva, prevenir es la clave del éxito. Por ejemplo, le puse aquí la consulta anual, los medicamentos y los estudios en un paciente que va a prevención, más o menos se gasta 10,000 pesos al año. Y un paciente con diabetes avanzada, pues es muchísimo más caro porque requiere citas médicas cada 3 o 4 meses y muchos de nuestros pacientes vienen cada mes porque les vamos poniendo inyecciones en los ojos que son mensuales, al menos durante el primer año. Y entonces se vuelve un gasto muchísimo más grande. Los gastos fuertes pues son las cirugías y las inyecciones. Entonces, el costo promedio anual de la atención oftalmológica de un paciente avanzado comparado con el que viene a prevención que se gasta 10,000 pesos en un año completo, un paciente que viene con diabetes ya avanzada, que viene descompensado y que viene o a que lo inyectemos, a que le demos láser o a operarlo, se gasta, si es conservador, que el conservador nosotros le llamamos láser e inyecciones. Es una combinación de inyecciones que se ponen en el ojo y rayos láser para detener la retinopatía diabética. Bueno, por año ese paciente se gasta entre 45,000 a 70,000 pesos comparados con los 10,000 que vale la pena prevenir, ¿no? Pero Claro. si el paciente ya viene en fase muy avanzada, se va a gastar más de 100,000 pesos porque ese paciente hay que operarlo de urgencia. La cirugía trata normalmente de quitarle el sangrado, cauterizar los vasos, ponerle láser por dentro y ponerle medicamentos internos al ojo para que pueda reaccionar. Normalmente son pacientes que vienen con un pronóstico visual muy deteriorado y aunque se gasten pues más de 100,000 pesos, quedan con una visión muy limitada en el mejor de los casos y les dura poco. Es decir, es mucho más económico y el costo-beneficio sobre la calidad de vida del paciente
es que llegue de manera temprana, en fases leves a moderadas. Entonces, haciendo énfasis en cualquier paciente diabético al diagnóstico tiene que ir al oftalmólogo. Simplemente para que le hagamos su tamizaje, le tomemos su foto de fondo y veamos en qué nivel está. Alrededor del 10 al 20% nos vamos a llevar una sorpresa, que el paciente se siente bien y ya está en fases al menos moderadas. Y el paciente todavía ve bien y niega cualquier síntoma visual y ya tiene un daño crónico, especialmente si tiene más de 10 años al diagnóstico de diabetes. Eh, las demás diapositivas también tienen que ver con que los familiares entiendan, porque a veces el paciente en ese ejemplo que te decía, es un paciente que se ve normal, como podemos vernos tú y yo, y sí, nos asomamos a sus estudios de laboratorio, a sus estudios oculares, a sus estudios de función renal, y no es así. O sea, son engañosos los pacientes con diabetes, más los crónicos, porque llega un punto en que se acostumbra el cuerpo y pueden traer 400 de glucosa y andar caminando por ahí. Si tú o yo trajéramos 400 de glucosa, nos sentiríamos con una resaca horrible y no podríamos levantarnos de la cama en una semana. Pero alguien ya muy acostumbrado, pues pasea como si nada, y no es de sorpresa ni es la excepción que en la consulta le digamos, oiga, sabe que usted es diabético, no se ha dado cuenta. Le tomamos una glucosa y 400 y sale la gente sorprendida. ¿Cómo es posible? Le digo, sí, es que ya lleva muchos años y usted ya se acostumbró y su cuerpo se acostumbró a funcionar en este momento, ¿no? En esta situación. Entonces, la observación es muy importante. Hay que observarle al paciente la piel y los tegumentos. Eso es el cabello, las uñas, la coloración, también cómo se mueve. Como dije, los familiares son fundamentales y vuelvo a hacer énfasis en el estado psicológico y su actitud. Siempre debemos pensar en la calidad de vida que le vamos a dar a esa persona. Y bueno, aquí les hacía ver dentro del interrogatorio y se los pongo al auditorio para que también ustedes analicen si uno de ustedes es diabético o tiene un familiar diabético. Estos elementos son muy importantes para su función visual, que es cuánto tiempo lleva enfermo de diabetes, cómo ha estado su glucosa, porque también es bien frecuente que los pacientes vengan a consulta porque se cuidan el mes antes de ir a la consulta y tengan buenos valores de glucosa, pero cuando vemos sus valores previos están muy elevados. También es muy importante que no se les junten problemas de salud, es decir, que la diabetes no tenga múltiples complicaciones, porque si ya llegan con muchas complicaciones se vuelve el tratamiento muy complejo. El problema de la retinopatía diabética, Angélica, es que es la primera causa de ceguera irreversible en edades jóvenes, en menores de 60 años. Afecta fuertemente a la población entre 30 y 60 años, que son gente que, como te decía, como el ejemplo del abogado, va a trabajar y es el sostén de su familia y de repente, pues le afecta su vista, le afecta su riñón, le afecta su corazón y de un 2x3 puede dejar de ver y verdaderamente impacta no solo a él mismo, sino a todos sus dependientes. Entonces, es fundamental el control del estilo de vida, el empleo debe ser adecuado, este tiene que ver con la regulación del estrés, el sedentarismo. Un factor muy importante es si el paciente es nocturno o si conduce auto, o si tiene un trabajo especial que sea mayormente riesgoso. Para mí, el que conduzca auto no es una de las preguntas claves, porque es una actividad a la que estamos acostumbrados y que también no sabes cuántas personas con diabetes, especialmente los amigos conductores de taxi o de microbús, tienen una visión pésima y andan manejando como si nada. Y cuando vienen a la consulta, no ven ni de la tablita esa que tenemos que se llama cartilla de la E o de Snellen, no Sí. ven la letra grande y así andan manejando de noche. Y le Wow. digo, usted no debería de manejar. Dice, bueno, digamos que yo me guío con otros sentidos, veo las líneas de los lados y así se adaptan, pues que es una necesidad real que tienen que llevarle sustento a su casa y no hay de otra. Pero finalmente están cometiendo una barbaridad porque pueden no solamente lastimarse ellos, sino lastimar a los demás. Sí, por supuesto. Eso es bien frecuente, no sabes cuánto. ¿Quisieras comentar algo al respecto de estas opiniones que he expresado? No, ahora sí que es todo lo que has compartido abarca muchísimo. Sí me surgen un par de preguntas, pero complementarias. Correcto. Sí, para el auditorio me encantaría que nos explicaras realmente qué pasa dentro del ojo cuando hay diabetes. Bueno, la complicación
tardía de la diabetes en el ojo se llama retinopatía diabética. Y lo que pasa es que el ojo tiene pequeñas venas y arterias que son más delgadas que un cabello, y esto se llama microcirculación. Ujú. Por el tamaño y el flujo en el que pasa la sangre a este nivel, es muy sensible a los cambios endocrinológicos, incluyendo la glucosa elevada. Y lo que pasa es que al tener tanta glucosa, o sea, tanta azúcar en la sangre se vuelve espesa y daña, se pega una proteína que se llama hemoglobina, y la sangre al ser tan espesa no puede irrigar los tejidos. Es decir, lo que pasa es que no le llega suficiente sangre de calidad y oxígeno al ojo. ¿Y cómo reacciona el ojo? El ojo lo que hace es mandar señales bioquímicas pidiendo al resto del cuerpo que lo nutran más. Y lo que pasa es que empiezan a nacer nuevos vasos sanguíneos, que se llaman neovasos. Y entonces estos pequeños vasos sanguíneos de nueva formación son muy frágiles y poco a poco se van reventando uno a uno, incluso pueden ser, digamos, causados por un esfuerzo o la presión alta de glucosa, que está muy espesa la sangre. Ujú. El cuerpo pide ayuda, se forman vasos, que son vasos sanguíneos nuevos dentro del ojo, sangrar dentro del ojo, primero sangrados puntiformes, es decir, en punto, después sangrados más complejos, después se fuga líquido, eso se llama edema macular, y Ujú. posteriormente se desprende la retina, se contrae. Y entonces este proceso depende mucho del estado general del paciente. Normalmente toma más de 20 años. Pero si un paciente está muy descontrolado o tiene una enfermedad muy agresiva, que también esa es una realidad, Angélica. Esto suena muchas veces a que el paciente y el familiar se tienen que portar bien, y no es así siempre. Muchas Ujú. personas padecen una enfermedad más severa que depende de la cantidad, de la carga genética, de la cantidad de receptores de insulina digamos que hay diabetes mucho más severa. Esos pacientes a veces sí se portan bien, son disciplinados y de todos modos tienen un avance drástico de la enfermedad. Entonces, no simplemente es portarse bien, porque suena un poco más simplista de lo que es. Son muchos Ujú. elementos que juegan en el control del paciente. Hay pacientes que ya tienen falla renal, que tienen falla cardíaca, que tienen también falla vascular. Eso es muy importante, porque esto siempre les pongo el ejemplo, que es como los pacientes que fuman. Cuando los pacientes fuman y ya se sienten muy mal o tienen cáncer, se asustan y dejan de fumar. Es un motivador el miedo. Sí. Pero todos los años de fumador cuentan. Y para que un paciente se vaya recuperando de todos los años que pasó fumando, casi toma el Ujú. mismo número de años en recuperarse. Y eso también pasa en los pacientes diabéticos. Llegan ya aquí asustados y entonces se controlan y dicen, ¿por qué no está funcionando el tratamiento? Y la respuesta es porque ya su endotelio vascular, es decir, sus vasos sanguíneos, están cobrando factura de todos esos años que usted estuvo mal regulado y ahora tienen daño vascular crónico. Y se va a tardar usted en regular el mismo número de años aproximadamente que lo que se pasó descontrolado. Si usted se pasó 5 años descontrolado, tenemos 5 años para que su cuerpo reaccione y usted esté perfectamente controlado. En ese tiempo, mientras el daño vascular pasa, hay que hacer mucho esfuerzo porque los tratamientos usualmente fallan, aunque el paciente esté motivado y aunque los familiares ya le echen ganas. Entonces, por Ujú. eso te digo que la atención primaria es fundamental. Es decir, los pacientes deben ser atendidos cuando van iniciando y no cuando llegan a una complicación grave, porque a Ujú. veces la historia se vuelve triste, aunque todos hagamos nuestro trabajo. Sí, sí, me queda muy claro. Ahora, habiendo tantos elementos que influyen sobre cómo va a evolucionar la enfermedad, ¿hay aún así algún porcentaje de las personas diabéticas que desarrollan retinopatía diabética? ¿Hay algunas estadísticas o cálculos sobre esto o es muy difícil calcularlo? Repíteme la pregunta, me perdí en la pregunta. Que si hay estadísticas de cuál es el porcentaje de las personas diabéticas que desarrollan retinopatía diabética. Ah, muy bien, muy bien. Mira, de la diabetes, dependiendo, es muy raza dependiente. Los pacientes hispanos, y hablar de mexicanos es muy diverso, porque el mexicano del norte del país es muy diferente al centro genéticamente, al del sur. Pero en promedio se considera que alrededor de 15% de los mexicanos vamos a padecer diabetes, es decir, entre 1 y 2 mexicanos van a padecer diabetes. Ok, ya que estamos diabéticos,
el 30% va a desarrollar diabetes y va a perder la vista en algún tiempo en el futuro. Pero cualquier paciente que vive lo suficiente y la diabetes finalmente, aunque se controle, va causando daño vascular, pues todos van a tener un grado de retinopatía diabética que es controlable entre el año 10 y el año 20. Ahí depende Entiendo. también de muchos factores, del control, de muchas situaciones, pero la retinopatía diabética es tratable en estadios iniciales. Aunque tenga uno y se trate, se puede mantener muchos años. El problema es que si no se controla, es abrupta la pérdida de visión. Puede perder la vista en meses. Y si sí se controla y se da tratamiento, puede irle bajando la visión, pero alrededor de 20 años. Con buen tratamiento hay pacientes que exceden este promedio y hay pacientes que no. Entonces, Ujú, 30% de pérdida severa de la visión en pacientes diabéticos ujú, diagnosticados. ujú. Y 2 de 10 pues son nuestros amigos, familiares o nosotros mismos, ¿no? De que Claro. podemos desarrollar la diabetes dependiendo de nuestra carga genética y nuestros hábitos alimentarios sobre todo y también nuestras costumbres diarias. Si uno se anda malpasándose todo el tiempo y cuando llega a su lugar de descanso se atiborra o come muchos carbohidratos, grasas y tiene carga genética, pues bueno, va a debutar con diabetes pronto. Ujú. Sí, Esa es la situación. sí, 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 me queda muy claro. Ok. Ahora, en cuanto a una persona es diagnosticada con diabetes, entiendo que de inmediato debe de acudir también a un oftalmólogo a revisión, ¿cierto? No Correcto, esperar es a que aparezcan los primeros síntomas o le llame algo, se percate de algún cambio en la visión. correcto. El paciente diabético de primer contacto, mira, se calcula que los pacientes se diagnostican 5 años en promedio después de haber debutado con diabetes. Entonces no es que sean tan nuevos, ¿no? Siempre hay excepciones, pero es el promedio. Ujú, Entonces, cuando llegan a los 5 años, sí tiene que ir al oftalmólogo porque pues ya lleva 5 años de daño vascular crónico en la retina y entonces no es de sorpresa que alrededor del 10 al 20% de los pacientes lleguen ya con retinopatía diabética de grado leve. ujú, Esos son los asintomáticos. De los sintomáticos, pues ya son pacientes ya con fases moderadas o avanzadas. claro. Es bien común el síntoma que el paciente refiere que la visión o la graduación le está cambiando. Cualquier cambio de visión en un paciente diabético es digno de investigarse. Si la Eso visión es lo que cambia y te iba a regresa, preguntar, tiene que ir. justo eso te iba a preguntar, ¿a qué deben de estar alertas las personas? ¿A qué todos nosotros, a qué debemos de estar alertas? Correcto. Me decía que el cambio intermitente de visión, porque a veces uno se confía, como vio mal un día y después al otro día vio bien, pues ya no va. Y otra vez le sucede y lo que está pasando es que la cantidad de glucosa infla o esponja sería la palabra más correcta, esponja el cristalino, que es el órgano donde se forman las cataratas, por un sistema de osmolaridad, lo pone muy grande y después se enflaca y el paciente ve turbio y después le regresa la graduación. Con ese ir y venir, en un momento se vuelve permanente y ya no, ya les queda una miopización inducida por diabetes y se les forma la catarata. Entonces, cualquier cambio de visión, aunque sea intermitente y recuperado, debe de investigarse. Los cambios que son de alarma son aquellos permanentes y sobre todo cuando es de un solo ojo. O sea, ya vio mal y no se le quitó al día siguiente, tiene que ir inmediatamente. La otra es el dolor. El dolor siempre es un síntoma inequívoco de que es una urgencia. Si no ve bien y le duele, es una urgencia de seguro. Ujú, Si la pérdida es súbita, le duele y no ve, eso es mal augurio. Algo tiene que tiene que atenderse de manera inmediata. Entonces, esos son los cambios de visión, nunca deben de darse por benignos, creo, en el paciente diabético, sería el consejo. qué Eso bueno y que se después su menciona rutina. esto. Sí, después de ellos tienen que tener su rutina e ir cada 6 meses al oftalmólogo si ya los diagnosticaron con diabetes, porque te digo, las primeras 2 de las 4 fases son asintomáticas. Y entonces puede ya tener retinopatía leve o moderada y estar como si nada. Ujú, Y ahí es cuando nosotros tenemos que darnos cuenta y hacer cambios en la terapéutica. Muchos de estos cambios todavía pueden ser reversibles cuando son en fases iniciales. ujú. No se quita, pero se revierte. Es decir, se puede mantener en una fase leve, que no pase de leve a moderado, que de moderada a avanzada. Esa es algo muy importante. Claro. Sí, y como mencionaste al principio, esto involucra todo un trabajo de equipo, ¿no? O sea,
Es el paciente, es obviamente la familia, pero no solo es un médico, sino que son multidisciplinarios, ¿no? O sea, tienen que ser atendidos por diversas especialidades. Correcto, correcto. Y no es nada fácil. Y como dije al principio de la plática, es un verdadero desgaste emocional y físico para todos, para el paciente, sus familiares, incluso para los doctores, porque es frustrante para nosotros también ver cómo los pacientes están perdiendo la visión de manera abrupta y a veces irreversible a pesar del tratamiento. Son Ujú, tratamientos muy agresivos que funcionan, pero seguramente en el futuro se van a eliminar. Nuestros tratamientos ahora son muy destructivos, como es el láser para diabetes. Duele y destruye la retina, los pacientes bajan un poco de visión, les quitamos el color y el contraste. Es un tratamiento agresivo, digamos, de ujú, salvamento. Entonces, en ujú, un futuro habrá terapia regenerativa y quedarán en la historia de la medicina todos estos tratamientos que ahora, hoy en día, son la pauta, porque son tratamientos muy destructivos. Es bien frecuente esa pregunta, Angélica, que es que veían mejor antes del láser. Y a veces es cierto, porque el láser elimina parte de la retina que está enferma, pero es ujú, retina que todavía tiene función visual. Y la idea del láser es eliminar la retina enferma para que no contagie a la sana. Pero cuando uno elimina la retina enferma, esa retina, digamos que le aportaba un 10, 20 o 30% de visión al paciente y se pierde luego del láser. Y los pacientes se dan cuenta que ya no pueden enfocar como antes, que su color y contraste no son iguales y que cuando baja la luz de la tarde sienten muy oscuro o cuando está muy brillante el sol, se sienten deslumbrados o no pueden ir al cine adecuadamente. ujú, Entonces es un tratamiento agresivo el láser y pues sí funciona. Es lo que tenemos hoy en día y lo hemos tenido más de 25 años. ujú. Es un tratamiento muy arcaico, muy agresivo, pero muy funcional y práctico para nuestro medio también. Y ahí se están viendo otras alternativas ahorita para el Y tratamiento. sí, hay muchas alternativas actuales y se pueden hacer. Una de ellas son las inyecciones intraoculares Ujú, y diferentes técnicas láser que son menos agresivas también. Pero es un paciente que si le vamos a dar tratamiento, digamos, conservador, tiene que ser un paciente que se porte bien consigo mismo. O sea, el paciente que se le da, digamos, la oportunidad o el beneficio de la duda, le va mejor, le dura más la visión y no le castigamos todas estas alteraciones del color y el contraste que te comentaba y se le ujú, ponen ampolletas. La realidad es que las ampolletas son muy buenas, pero son terapias a largo plazo, llevan su riesgo y tienen que ir acompañada de que el paciente esté bien controlado sistémicamente. Si no, no va a funcionar el tratamiento conservador, tiene que ser agresivo. Si el paciente tiene problemas de equilibrio metabólico. ujú. Entonces, de eso depende. Yo siempre les digo, Angélica, sí, mire, hay tratamientos para que él se porta bien, para que él se porta mal y también para el que tiene diabetes agresiva. Ujú, Por ejemplo, si es un joven que es controlado, por mucho en mi práctica, y creo que esto está sustentado en experiencia mundial, es mejor inyectarlo. Ese es un caso especial. O sea, el tratamiento se puede personalizar, pero muchos factores son esos. ¿Cómo es su actitud ante la enfermedad? ¿Está ujú, motivado? ¿Está bien controlado? ¿Y qué tanta diabetes tiene? Porque puede estar motivado y estar muy avanzado y el conservador no va a tener cabida, no hay que ser agresivo. Pero si un paciente está bien controlado, es joven, yo prefiero inyectarlos a largo plazo y que pueda cumplir con el tratamiento económicamente, porque es una inyección casi cada 2 meses a largo plazo. Y es caro, las Wow, inyecciones en México se cotizan casi en 5,000 pesos la dosis. wow. Entonces, imagínate tú que hay que ponerle pues 12 al año, al menos 6 y 6 por ojo, Ujú. y pues es una buena renta y es permanente. Híjole. Y ven muy bien, funcionan No, bien. pues está duro, Alfredo. Está, Sí, no, es una es, realidad. Mucha gente no se trata sí, porque no puede pagar. sí. Y los sistemas de salud, el problema, como puse en la diapositiva, es que estos pacientes a veces requieren, como estoy comentando, intervenciones mensuales o bimensuales. Es decir, venga su inyección cada mes este año y nos vamos a ir todo el año cada mes. El problema a veces los doctores están capacitados, pero las instituciones de salud a veces no están diseñadas para atender pacientes
de esta continuidad, que necesitan venir cada mes, sin parar todo el año. Y en el medio privado es ok, venga, pero se va a gastar 10,000 pesos mensuales todo el año. Y ahí no acaba, el próximo año se va a gastar la mitad. Y en el tercer año vemos si se lo podemos espaciar más. Pero pues entonces la cuentita ya subió a más de 300, 400,000 pesos para 3 Sí, años de ¿no? tratamiento. Como dices, es una verdadera renta. Sí, es Totalmente. una realidad. Hay gente que se endroga para salir de esto y al Sí, final lo absorbe porque es estar pague y pague y pague y pague. sí. Ujú. Sí, y eso es Ese es el otro problema. factor que desgasta, ¿no? O sea, aparte de lo emocional, como decías, en el trabajo, en la cuestión familiar, en todos los aspectos, pues el económico es crucial aquí. Sí. Correcto. Sí, Ujú. sí. Pues eso es un factor fundamental porque pues es una realidad en nuestro medio que los pacientes que llegan más graves usualmente son gente más vulnerable y son la gente que llega a la consulta ya grave, ya con retinopatía diabética avanzada o con complicaciones posteriores Ujú. y ya les decimos es que solamente hay que operarlo y hay que mantenerla y a veces pues no pueden costear una operación aunque se les ayude, porque aunque se les ayude pagando puros gastos, de todos modos son operaciones de 20,000, 25,000 pesos. Ujú. Entonces, pues a veces dice la gente, bueno, pues ya qué, ¿no? Ujú. O yo he visto en el seguro que como son pacientes de institución, ya cuando llegan así, sí los operan, pero son solamente para salvarlos. Y Ujú. como no los mantienen, de todos modos la operación falla. Porque estos son pacientes que hay que verlos cada mes todo el año, a más tardar a veces cada 2 semanas. Ujú. Entonces es muy intensivo el tratamiento de rescate en fases avanzadas. Entonces, Ujú. si alguien del auditorio lo van a operar de, por ejemplo, vitrectomía, que es una de las cirugías más frecuentes, o de válvula para sacar la presión al ojo, no es nada más hacer la cirugía, es todo el año estar en vigilancia constante, cada mes, para llegar al éxito. Y se llega al éxito al año. Yo veo muchos pacientes de institución bien operados, pero que los citaron después de la cirugía en 3 meses y ya vienen deshechos. Y que la Híjole. cirugía no valió la pena porque no llevaron su mantenimiento, ¿no? Ujú. Y esa es la realidad en México. Es una situación muy difícil y por eso la plática que mostré está encaminada a los médicos de primer contacto y a las ópticas, que también son muy frecuentes que ellos reciban los pacientes, el público en general, y para hacer hincapié en que en las fases iniciales de la diabetes y la retinopatía diabética es 100% curable y ningún paciente debe perder la visión. No así en las fases avanzadas, cuando ya llegan en fases de desprendimiento de retina o de sangrados grandes, el pronóstico es muy, muy variable y pobre y costoso y a veces inviable para nuestra población. No solamente la población que lo sufre, sino la población que los atiende, que son los médicos responsables y el sistema sanitario mexicano. Esa es la situación triste de la diabetes en nuestro país. Sí, es muy triste, es preocupante, es impactante y yo creo que por lo mismo todo lo que nos has compartido, Alfredo, es sumamente valioso para todo el auditorio en general. Para aquellos que creemos que estamos sanos, es para revisarnos y checarnos la glucosa, por un lado. Por otro lado, el acudir al oftalmólogo. Para los pacientes que ya tienen diabetes es acudir al oftalmólogo, al nutriólogo, al endocrinólogo, o sea, armarse de todas estas, de este equipo y estar en revisiones constantes. Para aquellos que ya están en tratamientos, lo que has compartido ahorita yo creo que también es sumamente valioso para que estén más enterados, más informados y para que sepan por dónde va la cosa, ¿no? El que tienen que estar acudiendo a las consultas cada mes, eso es invaluable lo que acabas de compartir. Espero que todo lo que hayas mencionado pues llegue a muchas personas y que nos ayude a todos a crear más conciencia y a aprender de esto y tratar de actuar entonces oportunamente. Eso espero. Correcto, Angélica. Pues una vez, muchísimas gracias por la invitación. No, al contrario, ¿quisieras agregar alguna cosa más? Pues siempre haciendo énfasis en la
prevención de este tipo de enfermedades Ujú. y en que nuestros hábitos son muy importantes. Hace falta mucha cultura de prevención en nuestro medio y como traté de expresar especialmente con las enfermedades crónico-degenerativas, es fundamental que el paciente se encuentre en etapas de prevención y todo empieza por nosotros mismos, por cuidarnos, por no excedernos y checarnos si tenemos carga genética. Entonces, no está de más si usted tiene más de 40 años, hacerse año con año o al menos cada 2 años su tamiz, es decir, sus pruebas generales, que son pruebas para la hipertensión, para la diabetes, para el colesterol, para la tiroides. Son enfermedades muy prevalentes en nuestro medio y muchas veces son subdiagnosticadas porque no tenemos como sociedad esa cultura de la prevención. Qué bueno que lo mencionaste, Alfredo. Eso haremos y ahorita con todo esto que has platicado me da ganas de salir corriendo e ir a un laboratorio. Sí, sí, sí es importante Sí. hacerlo año con año. Ujú, Pues así como nos debemos de checar, hay normas oficiales para saber qué nos toca. ujú, Desgraciadamente a veces uno tiene que tomar riendas en su propia salud y tiene que ir por voluntad propia y pagar porque le hagan sus exámenes. Es ujú, sano, de verdad que lo es. Y si bien muchos pacientes no lo toman en serio al principio, con el tiempo, como expliqué, ya cuando quieren ser activos en el tratamiento de su enfermedad, a veces ya es tarde y ya llevan mucho daño crónico y tardan muchísimo en recuperarse. Muchísimo me refiero a 3 a 5 años en poder revertir este daño que se ocasionó con años de evolución. ujú. Sí, Así es, Angélica. Pues te totalmente. quedo a tus órdenes, ahora sí que ojalá haya impactado un poco mis comentarios Seguro y que sí. la plática, pues como viste, no está totalmente dirigido al paciente que lo sufre, que es muy común que eso hagamos, sino también a Ujú, los familiares. Recuerden, la empatía es fundamental, así como la empatía de las personas que lo rodean y que lo quieren al paciente, así como la motivación del paciente son las dos claves, empatía y motivación. Si no las hay, va a ser mucho más difícil ayudar a los pacientes por parte de sus médicos. ujú. Perfecto. No, pues no me queda más que agradecerte, Alfredo, por tu disposición, por tu tiempo, por todo lo que nos has compartido, que es información muy, muy valiosa y estoy segura que le va a servir a muchas personas. Un abrazo, Angélica, gracias. Que Igualmente, pasen buen gracias. día a todos. Buenas noches, hasta luego. Hasta luego.